Transformaciones. Transformación es una palabra potente, un concepto poderoso. ¿Pero qué significa en relación a una sociedad? ¿Puede alterarse el DNA espiritual de una comunidad? ¿Qué clase de características produce este nuevo esquema? En este programa intentaremos responder estas y otras preguntas importantes. Visitaremos varias comunidades cuyas calles e instituciones han sido estremecidas últimamente por el poder del Espíritu Santo. Examinaremos tanto las causas como los efectos de este impresionante fenómeno. Para llevarnos en este viaje, nos hemos unido al notable investigador George Otis Jr., un hombre que ha pasado años leyendo las señas en el camino a las transformaciones de las comunidades. Las transformaciones de las comunidades es un concepto con el que luchan muchos cristianos, pero ¿de dónde proviene esa incapacidad? Mi propia observación es que viene en gran parte de las limitaciones de nuestra propia experiencia de vida. Si le pregunta a los creyentes que si han experimentado un revivir espiritual, la mayoría dirán que sí, o que si creen que el crecimiento a gran escala de las iglesias puede darse, e invariablemente le darán ejemplos específicos, pero lo que casi nadie ha experimentado, por lo menos en el mundo occidental, es una transformación profunda y completa de su comunidad, y como resultado, nos inclinamos a creer que no se puede obtener. ¿Pero es esta una presunción válida? Quiero invitarles a viajar conmigo a 4 comunidades que han sido alteradas profundamente por el poder del Espíritu Santo. 4 comunidades que ofrecen un ejemplo brillante de lo que puede suceder cuando Dios llega a la ciudad. Cali, Colombia. Era muy conocida como la capital mundial de la droga, y junto con ello toda la violencia, corrupción y pecado de todo tipo que usted puede imaginar. La violencia empeoraba y la iglesia realmente sentía la presión de lo que estaba sucediendo. Esta es la Amazonía. Aquí está la Amazonía colombiana, esta es la Amazonía brasilera y aquí la peruana. Aquí es donde están muchos de los laboratorios de cocaína. Marcy y Randy McMillan son ministros veteranos que han vivido en Cali más de 20 años. Por lo menos 10 de ellos han pasado bajo la sombra de los infames varones de la droga. Ellos han visto los devastadores efectos del control implacable del cartel, y lo han presenciado en su propia vecindad. Cuando el dinero ilícito de la droga comenzó a fluir en Cali en los años 80, los varones de la droga se mudaron al refinado vecindario de los McMillan, comprando cuadras enteras de haciendas lujosas. Oye, Randy, este lugar aquí a la derecha es absolutamente increíble. Este muro parece medir de 3 a 4 metros de altura. ¿Quién vivía aquí? La familia Rodríguez Orejuela, que era la cabeza del cartel de Cali. Durante ese periodo controlaron el país y exportaron cocaína por casi $500 millones al mes. Increíble. Era lo que producían al mes en un mes regular. Vaya. Sin nada especial, absolutamente nada. Durante ese tiempo, la seguridad y las paredes eran absolutamente todo para ellos. Tenían paranoia y temor. Durante años, Colombia fue el más grande exportador mundial de cocaína, enviando más de 100.000 toneladas de cocaína al año a Estados Unidos y Europa. La DEA llamó al cartel de Cali la organización criminal más grande, la más adinerada y la mejor organizada en la historia. Con millones de dólares a su disposición, su alcance era enorme, en especial en Cali. Verdaderamente controlaban la situación socioeconómica, la situación política y, en mucho, la situación religiosa. Terrible. En ese tiempo era el narcotráfico en Cali uno de los más poderosos en el mundo. Tú escuchabas que la gente se moría fácilmente. Si tú estrellabas un auto, si te salvabas y no te mataban los disparos o al conductor, era un milagro. Y se andaba con mucho temor a los lugares públicos. El narcotráfico y el que maneja este negocio, el poder de ellos tocó todas las esferas, tanto a nivel político, decisiones políticas importantes para el país se vieron manipuladas por los dineros del narcotráfico. Influencias en todos los aspectos, tocó absolutamente todo.
Esta es tan solo una de las 1,200 propiedades que ellos poseían en Cali. Y no Caminar solamente libremente esto, por las ellos calles que poseían una vez absolutamente presenciaron tanto muchas terror cosas. es testimonio de los sorprendentes cambios que han llegado a Cali. Pero ¿en dónde comenzó todo? Esta historia, como todas las crónicas de transformación, está arraigada en el corazón de los intercesores, los hombres y mujeres que tuvieron oídos para escuchar lo que Dios decía. Dios nos habló para que fuéramos a Cali. Rod Roybal y su esposo Julio llegaron a Cali en 1978. Se sintieron desolados ante la completa oscuridad que cubría la ciudad. Pero Julio estaba convencido que si la gente de Dios se unía en oración, el yugo del enemigo sería roto. Solo había un problema. Nadie quería hacer eso. En realidad, no había unión entre las iglesias. Usted hacía lo suyo y yo le decía que Dios le bendiga, hermano, que tenga un tiempo maravilloso en su iglesia, pero esta es mi iglesia y esto es lo que yo hago. En cuanto a la asociación de pastores, es que la asociación se reducía a ser una caja de cartón vieja con 20 o 50 folios viejos. Después de un desacuerdo, Julio se retiró de la ya debilitada asociación de pastores. Pero entonces se percató que estaba contribuyendo a la desunión. Dios le habló y le dijo, no tienes derecho a estar ofendido. Tienes que perdonar. Y él tomó ese mensaje y dijo que si él iba a representar a Jesús, él no podría sentirse ofendido. Julio regresó donde los pastores y les rogó que le perdonaran. Ellos no podían darse el lujo de continuar en desunión, no cuando la ciudad enfrentaba semejantes retos. Nos preguntábamos qué esperanza teníamos. Había tantas organizaciones internacionales, además de todas las autoridades colombianas luchando contra el cartel de Cali, y nada había sucedido. Como estábamos preocupados, nosotros comenzamos a orar por esto, pidiendo a Dios que nos mostrara cómo orar, y Él nos llevó a comprender nuestras raíces espirituales. Para ver la perspectiva de Dios sobre la ciudad, las iglesias locales comenzaron a examinar la dinámica espiritual en sus vecindarios inmediatos. Lo que hicimos fue que Randy entregaba mapas de la ciudad. El gobierno la tiene dividida en diferentes áreas, en zonas. Dentro de esas zonas hay muchos vecindarios, así que dividíamos los vecindarios en esas zonas y de acuerdo al vecindario en el que se viviera, la gente tenía que regresar con información acerca de todos los problemas que ellos vieran. Problemas muy grandes en cada zona. Un problema que descubrieron fue la profunda influencia del ocultismo en la ciudad. Hasta los machistas varones de la droga eran activos clientes de médiums y guías espirituales. Había raíces muy fuertes de prácticas de ocultismo mezcladas con el liderazgo religioso y eso le daba a ellos el poder, aparte del poder que ya tenían con su dinero. A medida que se dirigían a fortines específicos dentro de la ciudad, los pastores de Cali sentían que Dios les guiaba a reunir a su gente para una noche de oración y culto. Hacer cosas juntos. Porque al comienzo el problema que había era que de pronto no funciona, de pronto la gente no va, no se puede hacer, los pastores no apoyan, a fulano no va a ir, a fulano eso no le gusta. En 1995 celebramos la primera reunión vigilia de oración. ¡Cristo vive! Did you feel the mountains tremble? Did you Y oraron hear contra the los principados y el poderío, oraron por la unión. Ellos creían ver que Dios ocupaba las iglesias. Y incluso el alcalde que había en ese tiempo Ser la ciudad que tanto hemos querido. subió a la plataforma, oró por Cali y dijo: Cali le pertenece a Jesucristo. 48 horas después del evento, los diarios locales publicaron en primera plana: ni un homicidio. Por primera vez en todo el tiempo que alguien recuerde, Cali había pasado todo el fin de semana sin un homicidio. Un evento notable en una ciudad acostumbrada a ver más de 15 asesinatos diarios. Después de estos grandes eventos, estos eventos de oración, siguieron los eventos de oración en común y fue cuando comenzamos a ver resultados. Y 10 días después cayó el primer varón de la droga. Dios estaba cambiando la ciudad. watch you heavenly gates? Prepare the way of the risen Lord.
Animados por el impulso espiritual generado por la primera vigilia de oración, los líderes de las iglesias decidieron alquilar la instalación más grande de la ciudad, el Estadio de Fútbol Pascual Guerrero, con capacidad para 55,000 personas. Su fe fue ampliamente recompensada con más de 60,000 creyentes que asistieron para orar sin importar todas las denominaciones. Durante el verano de 1995, el gobierno colombiano declaró una guerra frontal contra los varones de la droga. Se despacharon 6.500 comandos élite a Cali con las órdenes explícitas de atrapar a los líderes del cartel. Había 7 varones principales de la droga. 6 cayeron durante los 9 meses en que comenzamos a unirnos para orar. Toda la atmósfera espiritual de la ciudad de Cali ha cambiado. Mientras Julio se veía animado por la labor de Dios, encontraba oposición en su propio patio. Un vecino airado por disputas de derechos de propiedad amenazó con matarlo. Así que Julio dijo, voy a ayunar y a orar hasta saber qué está sucediendo. Así que estaba ayunando cuando al tercer día Dios le habló y le dijo, Él te hará gran daño, sin embargo de este acto va a emanar el renacer de Cali. Quiero decirles a todos que lo que estamos haciendo esta noche es muy peligroso. Él tenía una reunión con la Asociación de Pastores. Yo lo estoy esperando para una reunión de la asociación. Nos dijo que lo dejáramos. El conductor le decía, permítame llevarlo a la puerta, déjeme quedarme con usted. Mi papá dijo, déjame aquí, yo puedo caminar. Él salió y comenzó a caminar hacia la iglesia. 2 hombres esperaban para emboscarlo. Fue la última vez que lo vi. Recibí una llamada donde decían, acaban de matar a Julio. Yo dije, no, ¿cómo van a matar a un pastor? Así que fui al lugar pensando que estaba herido, que lo llevan a una clínica y luego pues dicen, no, el Señor hizo un milagro, se salvó. Pero cuando llegué estaba allí, tendido sobre su costado como un bebé. Julio, el ruidoso, el activo, el hombre que no podía permanecer sentado, estaba tendido allí como un bebé. La primera vez que me dijeron acerca de ello entré en shock. Uno no puede creer que ha sucedido. Y a medida que me acercaba, su cuerpo estaba todavía en la calle. Había un charco de sangre alrededor de su cabeza en donde le habían disparado. El verso que me vino a la mente por el Espíritu de Dios es: preciosas son ante los ojos de nuestro Señor las muertes de los santos. Llegué donde Él y me senté a su lado. Sabía que estaba en Tierra Santa y solo dije: Señor, sé que tú conoces todo lo que hay en nuestros corazones. Por eso te tengo que decir, está bien con mi alma. Esto es lo que querías y está bien con mi alma. Estremecidos y luchando para comprender los propósitos de Dios en esta tragedia, cientos de cristianos se reunieron en el funeral de Julio, incluyendo a muchos pastores que ni siquiera se hablaban entre ellos. Y todos los pastores vinieron y nos abrazamos, haciendo un pacto de solidaridad, diciendo que no permitiríamos que las cosas se interpusieran entre nosotros. Hoy, este pacto de solidaridad involucra a unos 200 pastores y sirve como la médula de las célebres vigilias de oración de la ciudad. Ha llevado a una profunda transformación de la ciudad. La corrupción se ha reducido de manera dramática. Los carteles de droga han sido desmantelados en esta ciudad. Hay unas 60,000 personas y han venido a pasar toda la noche orando para que Dios continúe con el trabajo maravilloso que ha estado haciendo en la ciudad desde hace 36 meses consecutivos. Mientras miles de exuberantes fieles iluminaban el interior del estadio, los grupos de seguridad se vieron obligados a devolver a 15,000 participantes a la entrada. Sin importarles esto, los que llegaron tarde formaron una marcha espontánea de alabanza que rodeó el estadio durante horas. Lo que usted está viendo aquí hoy en el estadio es un milagro. Usted sabe que hace algunos años habría sido imposible para los evangélicos reunirse de esta manera.
Pero Dios está elevando su iglesia nuevamente. Aleluya. Y vamos a suplir Aleluya. esa necesidad en nombre de Jesús. Aleluya. Esto es lo que está sucediendo hoy en Colombia. Esto es algo que los pastores e intercesores en los Estados Unidos y en Europa, por todo el mundo, deben ver. Esto es lo que Dios está haciendo en nuestro día. And we can see that God's moving, a mighty river through the nation, and young and old will come to Jesus. Bring wide you heavenly gates, prepare the way of the risen A medida que el reino de Dios ha descendido sobre Cali, muchos ciudadanos prominentes han entrado en relación con Cristo. Rafael Araujo Gámez es un importante comentarista deportivo de Colombia. Durante años, él ha locutado encuentros de fútbol desde este estadio. Estoy aquí hoy porque desde hace aproximadamente 6 meses recibí a Jesucristo y vine a alabarlo y a estar con Él en esta vigilia. ¿Cómo se compara la emoción de lo que sucede en la vigilia con la de los encuentros de fútbol? Con la voz y la garganta. Aquí se goza y se vive con el corazón. ¿Se ha sentido como un hombre feliz en los últimos 6 meses? ¿Su vida ha cambiado desde que recibió al Señor? Sí, diferente, gozoso, muy contento, diferente. Esto es genial. El Señor obra en todos. Me siento diferente. Es una vida diferente. Mario Jinete es un abogado prominente y un conferencista motivacional cuyos programas de radio son escuchados por toda América Latina. Después de buscar paz en varias organizaciones de nueva era y autoayuda, finalmente la encontró en Cristo. Yo creo que definitivamente, aunque soy un bebé espiritual, la respuesta está aquí en la Biblia. Y yo siento que perdí 41 años, pero también sé que hay un plan de Dios y que Dios me tiene que tener a mí para cosas grandes. A su servicio. La nueva pasión de Mario es aprender los caminos del Señor y servirle a través de los medios. Es como yo quiero. Está bien, Padre Celestial, que sea así. Es como tú quieres. Ya va a ser como tú quieres. Pero úsame. Yo quiero servirte. De repente las personas que no han sido salvadas están viniendo al lugar. Oye, ¿qué tenemos aquí? ¿A dónde vamos? ¿Qué esperanza hay? Aquí hay corrupción, hay fraude. En cada lugar hacia donde miro llego a una calle sin salida y de repente están diciendo, tiene que haber una respuesta, debe existir una respuesta. Y al combinar eso con un dicho de la iglesia, hay una respuesta, lo que resulta es una explosión. Hasta los oficiales de la ciudad reconocen los efectos positivos del Evangelio. Los oficiales del gobierno le decían al presidente de la Asociación de Pastores, escuche, nosotros necesitamos más de ustedes en el gobierno, necesitamos gente honesta como ustedes. Y el alcalde les dijo, no puedo cobrarles por utilizar el estadio, porque ustedes nos hacen un favor. Así que ahora miran a la iglesia como algo que realmente trae cosas buenas. Cuando las iglesias locales querían ofrecer una alternativa espiritual a la tradicional Feria de Cali, un evento de 10 días acompañado usualmente por excesos alcohólicos, los oficiales de la ciudad estuvieron de acuerdo. No solo le darían a los cristianos el uso gratis del velódromo de 22,000 asientos, también pagarían por publicidad, el apoyo de sonido y la seguridad. Esta nueva acogida del Evangelio está afectando a todos los niveles de la sociedad. Pero hoy en día, ya la gente de arriba está aceptando que el Señor es una necesidad de nuestras vidas. Y ya no lo toman como algo ridículo, porque es que antes lo tomaban como algo ridículo. Era un chiste. Hablar del Señor era un chiste. Era el peor tema que uno podía poner en una reunión. Hoy en día no. Ya en una reunión uno puede tener. El crecimiento explosivo de la iglesia está en todas partes de la ciudad, cruzando las líneas de denominaciones. Pregunte a los pastores cuáles son sus estrategias y ellos dirán, no tenemos tiempo para planear. Estamos demasiado ocupados subiendo las redes a nuestros botes. Y los números están creciendo. Una iglesia alberga a más de 35,000 personas.
Todos no caben al tiempo, así que lo que hacen los domingos es tener 7 servicios. Tienen uno a las 7 de la mañana, uno a las 9, uno a las 11, a la 1, a las 3, 5 y 7 de la noche. Ha sido una explosión, especialmente en esta iglesia. ¿Y eso está sucediendo en otras iglesias también? Está sucediendo en otras iglesias. Casi cada iglesia en Cali está creciendo tanto como esta. Hay hambre por Dios en todas partes. Me refiero a que se puede hablar con cualquiera en cualquier parte de esto. Los líderes de la iglesia creen que esa hambre espiritual es resultado directo de su solidaridad y oración ferviente. Es un proceso que continúa con el arrepentimiento y la reconciliación, derribando las barreras al evangelismo. Creo que ahora la iglesia está muy unida y que no es solamente toda esa problemática la que está empezando a hacer que la gente se esté acercando a Dios, sino que es Dios mismo actuando en la ciudad. Es interesante que el Señor escogió a la ciudad de Cali, una ciudad que estaba controlada y manipulada por dineros ilegales, por los varones de la droga, por la corrupción. Esa sería la ciudad menos probable para escoger, y sin embargo Dios escogió a la ciudad de Cali. Y yo creo que Dios lo hizo a propósito para mostrar al mundo entero y al liderazgo de las ciudades de este mundo que Dios puede transformar la comunidad si la comunidad se arrepiente. El renacimiento que Julio profetizó antes de su muerte ha comenzado. Hoy su familia celebra la recién descubierta unión de la iglesia, y las multitudes que llegan ansiosas ante Cristo se sienten consoladas y honradas de haber sido partícipes. Nos dimos cuenta que Dios nos había confiado con la tarea más grande que cualquiera podía hacer, y eso era darle un mártir muy cercano a Jesucristo. Nos percatamos que eso colocaba una gran responsabilidad sobre nosotros también para exaltar su nombre, porque nosotros sabíamos que Dios hacía algo más grande. Con su muerte, es como si nos animara a querer hacer lo mismo, ofrecer nuestras vidas por el Señor y no tan solo morir por Él, sino vivir por Él. Eso puede ser más duro que morir por Él. ¿Uno siente como si parte de esa visión que tu padre tuvo vive a través de ustedes? Sí, es parte de nosotros. Sí. Julio solía decir, soy inmortal hasta que haya hecho todo lo que Dios tiene para mí. Y si se le preguntara a él, si usted pudiera hablar con él y le preguntara, ¿valió la pena? Él diría que sí, porque es allí en donde su corazón estaba. Lo que todos creyeron que era imposible, lo que todos pensaban que era humanamente imposible, yo atestigo ante Dios y ante ustedes esta noche que nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Creo que Dios hace algo nuevo, no solo en la ciudad de Cali, no solo en la nación de Colombia, sino hoy en día por todo el mundo. Si esto es lo que la iglesia tiene en el futuro, yo quiero ser parte de ello. Kiambu, Kenia. Kiambu era una población que tenía una historia muy mala. De hecho, tenía la peor historia en nuestro país. Era muy conocida en términos de asesinato, violación y violencia. La población no estaba creciendo. Debido a la mala reputación de la población, nadie quería ir allí. Hacia finales de 1980, este angustiado suburbio de Nairobi se había convertido en uno de los lugares más peligrosos y opresivos de Kenia. Los bares y sitios ilícitos superaban en número a las iglesias y a los almacenes. Alimentado por un río de alcohol, el promedio de crímenes en Kiambu se elevó hasta ser el peor de la nación. Nadie, en especial las mujeres, se atrevían a salir en la noche. Los trabajadores oficiales sobornaban rutinariamente para no ser enviados a Kiambu. Después de años de esfuerzo en esta población de 65,000 habitantes, ninguna iglesia había podido crecer más allá de unas cuantas docenas de miembros. Como lo dijo un cansado pastor, aquí enseñamos el evangelio, pero la gente no se salva. El Señor me habló, y a mi esposa, en 1988, y nos dijo que viniéramos a Kiambu y que construyéramos su iglesia. Los ministros itinerantes, Thomas y Margaret Murphy, no estaban exactamente entusiasmados cuando Dios los llamó a la ciudad de Kiambu. Ellos sabían que construir una iglesia en este notorio cementerio de ministerios no sería fácil.
De hecho, sus ministros colegas en Nairobi pensaron que toda la idea era loca y no dudaron en decirlo así. Pero los Muthis se dieron cuenta que para tener éxito solo necesitarían identificar y confrontar la fuente de la opresión espiritual en Kiambu. Encontramos que la Biblia dice en Efesios 6:12, no luchamos contra carne y sangre, sino contra poderes, principados. Así que nuestros problemas no eran la gente en la población. Nuestro problema era lo que el demonio le hacía a la gente. ¿Por qué los mantiene de esta manera? Durante 6 meses, los Muthis se comprometieron a la oración ferviente y a la investigación diligente. Así que le pedimos a Dios cuál es la raíz de la causa. Oramos, ayunamos, y el Señor nos mostró un espíritu de brujería que se paseaba por el lugar. Ellos descubrieron que muchas de las cosas que sucedían en Kiambu estaban ligadas a una poderosa mujer llamada Mama Jane. Aunque fingía ser cristiana y hasta llamaba a su casa de adivinación Clínica Emanuel, su negocio era la brujería pura. La clientela de Mama Jane incluía a los principales hombres de negocios y a los políticos de la ciudad que venían a que les predijera su fortuna. Percatándose de que Kiambu estaba en las manos de fuerzas poderosas y malévolas, los Muthi comenzaron a presionar a Dios. Al final de 6 meses, recibimos la seguridad en nuestros espíritus de que el poder espiritual sobre la ciudad había terminado. Aprovechando la oportunidad, Thomas condujo su primera cruzada al aire libre. Hacia el final de la primera semana, más de 200 personas habían entregado sus corazones a Cristo. Pronto, las curaciones y las conversiones eran algo común. Cuando el ayuntamiento municipal ya no podía acomodar a la multitud, Thomas mudó su congregación al sótano de un almacén cercano. Llenó con intercesiones las 24 horas del día. Le llamaron muy pronto la Cueva de la Oración. Angustiada por estos acontecimientos, Mama Jane comenzó a contraatacar a través de la brujería dirigida. Una fuerte opresión cayó sobre los servicios de culto y de oración y permaneció hasta que los ancianos descubrieron el trabajo de Mama Jane afuera de la iglesia. Dándose cuenta que trataban con influencias demoníacas, los creyentes tomaron cartas en el asunto. Elevamos nuestras manos una mañana y pedimos que o se salvara o dejara la ciudad. A los pocos días, Mama Jane perdió su poder. A las pocas semanas empacaba y se iba de la ciudad. Una vez el poder de la brujería, el principado que existía sobre Kiambu fue quebrado. Entonces, la presencia de Dios procedió a descender sobre la ciudad. Todo el ambiente cambió. En donde una vez la gente sentía temor de salir por la noche, Kiambu ahora disfruta de uno de los promedios de crímenes más bajos en el país. Los bares locales han cerrado y se han remodelado como iglesias. La ciudad ha florecido. Hemos visto un cambio real. Y con la presencia de Dios, por supuesto, llegan muchos cambios. Favores, prosperidad. Eso es lo que vemos hoy. Ahora que Kiambu tiene un buen nombre, la gente de Nairobi se apresura a comprar casas aquí. La población ha aumentado en un 30%. También hubo un dramático incremento en el número de conversiones. La caverna de oraciones de Kiambu, conocida también como la Iglesia de la Palabra de la Fe, ha crecido en más de 5,000 miembros. Nada mal para una ciudad cuyas anteriores congregaciones promediaban de 30 a 40 personas. Estamos viendo a Dios hacer grandes cosas en esta ciudad. Estamos viendo vidas cambiar. Los criminales vienen a Jesús, prostitutas, ladrones, todo tipo de personas vienen a Jesús. Como anota Thomas, la receta para el éxito continuo debe incluir a la oración. La oración es comunicación con Dios. Es así de sencillo, es hablar con Dios, quien tiene el poder para lograr cambiar las situaciones. Ahora hay tanta oración en este lugar que nos ayuda no solo a mantener lo que hemos ganado,
sino también a lograr más terreno. Cada día más de 400 intercesores se reúnen para orar. La rutina comienza a las 6 de la mañana. La llaman Gloria de la Mañana. Esto es complementado con las vigilias de oración nocturna de los viernes y los miércoles. Las reuniones de oración se llaman Operación Tormenta de Oración. La oración genera un poder. Me refiero a que es extraordinario, es un poder que transforma. Lo he visto transformar esta ciudad. Si Dios lo puede hacer en Kiambú, lo puede hacer en cualquier parte del mundo. Hemet, California. Esta ciudad se encontraba en problemas serios. Había mucho satanismo, brujería. Teníamos a los Munis en el valle, a Maharishi Mahesh Yogi, instalaciones de meditación trascendental y la iglesia de Cientología. Descubrimos que éramos la capital de la manufactura de anfetaminas en la costa oeste. Había un espíritu de competencia que reinaba y gobernaba dentro, no solo de las iglesias, sino también influenciaba a los pastores a la cabeza de esas iglesias. Durante años, esta somnolienta comunidad de retiro cerca a las montañas San Jacinto era conocida como un cementerio de pastores. La gente venía al valle a vivir una vida de reposo y quería que se le dejara tranquila. Pero bajo este sereno estilo de vida había un lado más oscuro. Los problemas de la comunidad tenían una base espiritual. El valle estaba imbuido en actividad de ocultismo y sectas. Los cultos no eran el único problema. Las pandillas juveniles del vecindario azotaron el suburbio de San Jacinto por décadas. La iglesia de la Asamblea de Dios del pastor Gordon Houston está ubicada en la misma calle que es el hogar de la famosa pandilla de la calle Primera. Hay chicos cuyos padres y abuelos fueron parte de esa pandilla, así que de alguna manera esto se ha perpetuado a través de generación en generación. El peligro era tan grande alrededor de la calle Primera que la policía se negaba a ir allí sin refuerzo. Recibimos una llamada en la mitad de la noche. Eran las 2 o 3 de la madrugada. Gordon vio directamente la naturaleza destructiva de la pandilla cuando su iglesia fue atacada una noche. Y en la base, en el interior, había un gran charco de sangre. Era muy, muy grande. Y fue entonces cuando la policía nos dijo quién había roto la ventana. Era uno de los miembros de la familia de la casa justo al otro lado de la calle, quien era una parte central a la estructura de la pandilla aquí en San Jacinto. Resultó que el Valle Hemet era también un gran centro de producción de drogas. Por lo menos 9 laboratorios de metanfetaminas operaban en la zona. Todo los beneficiaba, desde un clima seco, la ubicación lejana y una amigable fuerza de la ley. Yo he tenido oficiales de la ley que han transportado metanfetaminas para mí. Y lo han hecho en sus autos policíacos. En un mes, Sonny cocinaba con frecuencia suficiente metanfetamina para suplir a 1 millón de personas. La mayoría del polvo nefasto salía de la ciudad oculto en láminas de construcción. El cambio espiritual de Hemet no vino con facilidad. Ni los Beckett ni los Houston eran entusiastas del valle. Yo nunca quise estar aquí. Estamos en medio de la nada, a 28 kilómetros de la autopista más cercana. Mi esposa y yo teníamos nuestras maletas emocionales empacadas, esperando el momento en que Dios, de alguna manera, nos llamara a salir del valle. Los Houston ni siquiera desempacaron sus maletas cuando llegaron a la ciudad. Teníamos a nuestro bebé de 6 meses en un auto sin aire acondicionado, con asientos de vinilo, y conducíamos por la calle. Le dimos una mirada a la iglesia y dijimos, no, muchas gracias. Dios comenzó a hablarnos a mi esposa y a mí. Un día me dijo, ¿estarías dispuesto a pasar el resto de tu vida en este valle por mí? Y Dios no podría haberme hecho pregunta peor. ¿Pasar el resto de mi vida en un valle que no me gustaba, que no me importaba y del que yo no quería ser parte? Y Dios dijo, no, tengo un plan. Si te comprometes con este lugar, tengo un plan. Los Beckett silenciaron las voces que les surgían a abandonar Hemet al comprar un lote en el cementerio en las afueras de la ciudad.
Yo dije, a menos que Jesús regrese, esta es mi tierra. Aquí comienzo y es mi compromiso. Lleno con una nueva pasión por su comunidad, Beckett se unió a varios hombres para una noche de oración y ayuno en una cabaña en una montaña cercana. Probó ser una experiencia poderosa. Sabíamos que habíamos tocado algo en el reino del Espíritu que sería muy significativo para nuestro valle. En ese punto las cosas comenzaron a escalar de manera espiritual. Los investigadores empezaron a proveer a los intercesores con datos actualizados sobre los problemas que azotaban a la comunidad. Los intercesores en nuestra iglesia han utilizado un mapa espiritual para ayudarnos a enfocarse en ciertos temas. Si no se sabe en dónde está el problema, no se puede evaluar. El mapa espiritual nos trae a un lugar de conocimiento e información. Si tengo una base de temas que sé que son fuertes en mi ciudad, entonces Dios tiene la habilidad de hablar a mi corazón para decirme, reúne a los intercesores y ve en pos de esto. Pronto, un coro de intercesión informado estaba dando impresionantes resultados. La membresía a los cultos, una vez una seria amenaza, ha caído a menos de 0.3% de la población. La iglesia de Cientología todavía está presente, pero muchos otros grupos desaparecieron hace rato. El centro de entrenamiento de la meditación trascendental se incendió literalmente. Poco después que los creyentes oraban por su retiro, un incendio forestal comenzó en las montañas en el lado occidental del valle. Quemó tan solo esa instalación y no tocó ninguno de los edificios a los costados. Las pandillas son otra historia de éxito. Cuando yo comencé aquí, los que trabajábamos los turnos de noche podíamos sencillamente acampar aquí en la calle principal en donde están los bares e ir a una pelea y a otra, llevando gente a la cárcel toda la noche. Y actualmente eso no sucede. No hace mucho tiempo, uno de los líderes de la pandilla de la calle Primera irrumpió durante uno de los servicios en la iglesia del pastor Gordon Houston. Yo estaba de pie predicando y veo venir a este pandillero todo tatuado. Viene caminando hacia la plataforma con bastante fuerza intensiva. Yo no sabía lo que estaba pasando. Así que seguí predicando hasta que se acercó. Él se detuvo, me miró y sencillamente dijo, quiero ser salvado ahora mismo. Pronto todos los habitantes de la casa de la pandilla de la calle Primera se habían convertido, y uno de sus primeros actos fue borrar el grafiti de las paredes de la iglesia. Todos oramos pidiendo a Dios que nos permitiera ver su familia acercarse al Señor, que nos permitiera ver a los chicos libres de droga y salvados. Y Dios lo hizo, toda la familia, todos los chicos, todos vinieron a conocer al Señor, salieron de la actividad de la droga y de la pandilla. En verdad está cambiando, es sorprendente ver el cambio. De acuerdo a Sony, el negocio de las drogas de Hemet ha disminuido en un 75%. Él da mucho crédito de ello a los intercesores. Tomaron una corporación multimillonaria en dólares y la hicieron correr prácticamente con la cola entre las piernas. Sí. El mismo Sony fue detenido por el Espíritu Santo camino a cometer un asesinato. Mientras conducía para encontrarse con su víctima, sintió que algo se apoderaba del timón y terminó en el aparcadero de la iglesia La Morada de Bob Beckett. Así que salí del auto, tenía una pistola en el asiento, cubierta con una cobija, la cual tenía silenciador. Y de pronto, Dios mío, yo pensé, ¿qué estoy haciendo? Así que me acerqué a la oración y ya todo terminó desde ese momento. Ese fue el principio del viaje de Sony a casa. Un viaje que dice que aconteció gracias a la oración. Si Dios puede hacer esto por mí, lo puede hacer por cualquiera, porque yo estaba perdido y esta ciudad tiene a muchas personas orando. Los traficantes de drogas y los miembros de las pandillas no son los únicos que se están salvando en el Valle Hemet. La asistencia a la iglesia es ahora de un 14%, el doble de hace 10 años. We lift up a shout, a victory shout, for we've overcome by the blood of the Lamb and the word of our mouth. Ahora tenemos un alcalde que profesa, un jefe de policía que profesa, un jefe de bomberos que profesa, un gerente que profesa, y así en todos los rangos. Últimamente, en todas las conversaciones me dicen, no sé cómo lo hicieron, fue grandioso. Yo siento que Dios me llamó para esto y no me ha dicho que me retire, no ha cerrado la puerta.
En cambio, lo veo abriendo puertas a más iglesias, a más gente, a más cristianos para unirnos. Y yo digo, sé que quieres cristianos en el liderazgo, ahora los tienes, ahora tienes que apoyarlos, y la única forma de apoyarlos es a través de la oración. Beckett calcula que un 30% de la fuerza de la ley de la localidad y un número excepcional de profesores de secundaria, entrenadores y rectores ahora son creyentes. De hecho, durante los últimos años, casi el 85% de todo el personal de la escuela distrital ha sido cristiano. Usted lo dijo, Dios le ha dado un giro al sistema de las escuelas, y para anotar nosotros solíamos ser el hazmerreír de las escuelas distritales. Nadie quería enviar a su hijo a estudiar aquí. Ahora nuestros estudiantes tienen uno de los promedios académicos más altos y uno de los promedios de deserción escolar más bajo en todo el oeste de los Estados Unidos. En la escuela y en todas partes de la comunidad las personas trabajan en conjunto y son lugares espirituales, y hemos tomado las batallas contra el lado oscuro y trazado una línea y dijimos que íbamos a reclamar la comunidad, y de eso se trata, de trabajar juntos. Y las iglesias en el valle dejaron de rivalizar para acercarse en unidad. Ahora, nuestras iglesias son paredes de piedra viva. Ya las iglesias no compiten, estamos intercambiando púlpitos entre nosotros. Tenemos bautistas en púlpitos pentecostales y viceversa. Luteranos con episcopales. Ha cambiado la vida de la iglesia, ha comenzado a tejer una tela en vez de un hilo perdido. Quiero que entres en mi corazón. I open the doors of my heart. Recientemente, varias docenas de iglesias de la zona de Hemet copatrocinaron una caravana de la esperanza, en donde miles de ciudadanos de la comunidad recibieron comida gratis, ropa y también exámenes médicos, junto con una buena dosis del amor de Dios. Esta es tal vez una de las cosas más grandes que le ha pasado a nuestro valle en años recientes. De esto se trata la iglesia. No se trata acerca de sentarse dentro de 4 paredes. Es acerca de entrar y tocar las vidas de las personas en donde estén. Atraídos por este amor proactivo, más de 300 gays le dieron su amor a Cristo. Esto ha sido fenomenal. Me ha abrumado el número de personas que han venido, que han respondido. Esto es algo que sencillamente no se podía hacer con una sola iglesia. Se precisó de todos nosotros para poder hacer algo así. No seré responsable ante Dios por la manera en que traté a mi iglesia. Seré responsable ante Dios por cómo fui pastor de mi ciudad. Y ahora la atmósfera en nuestra ciudad ha cambiado por completo. Reconocemos que está construyendo personas, no construyendo una iglesia. Este no es un tema de crecimiento de la iglesia, es de crecimiento del reino. And here we see that God you're moving. The time of Jubilee is coming. When young and old return to Jesus. Hemet no es una ciudad perfecta y posiblemente no lo será nunca, pero Hemet está definitivamente en el proceso de la transformación. La transformación está sucediendo, no es la misma comunidad del pasado. Almolonga, Guatemala. Almolonga era una aldea pobre en extremo. Esta era una comunidad en pobreza total y con adicción al alcohol. Violencia, ignorancia, brujería, ocultismo, idolatría. En unos cuantos kilómetros estaremos entrando en la ciudad de Almolonga. Los 20,000 habitantes de la ciudad han realizado una selección consciente de cortar la continuidad con su adoración ancestral a los espíritus. Como consecuencia, Almolonga es hoy en día una de las poblaciones más limpias y prósperas de este país. Guatemala es una ciudad de iglesias. Muchos citan a Almolonga como un ejemplo mundial de transformación comunitaria. Puede que lo sea. Tanto como 8 de cada 10 de sus residentes se consideran ahora cristianos renacidos. Pero no siempre fue así. Hace tan solo 20 años, Almolonga era un lugar oscuro y peligroso. Sufría de pobreza, violencia e ignorancia, y además, el alcohol era el problema principal. Si usted hubiera ido a Almolonga hace 20 años a las 7 de la mañana, por ejemplo,
y caminara por sus calles, habría encontrado muchos hombres caídos en las calles porque estaban totalmente ebrios. Había muchas cárceles porque había demasiados problemas. El jefe de la policía, Donato Santiago, recuerda que la gente siempre estaba peleando. Los oficiales construyeron 4 cárceles, pero ni siquiera así podían contener el problema. El exceso de prisioneros era enviado de manera rutinaria a una ciudad cercana. La violencia doméstica era especialmente pronunciada. Hablé con una mujer que me dijo que si no le gustaba la comida que preparaba, su esposo la golpeaba y sencillamente la arrojaba fuera de la casa. El pastor Mariano Riscaje, uno de los principales líderes del cambio espiritual de Almolonga, tiene recuerdos parecidos. Crecí en la miseria. Y no solo yo, sino también todas las personas, los que somos habitantes de Almolonga. Todos nuestros jóvenes de... En un esfuerzo por aliviar su sufrimiento, muchos de los pobladores hacían pactos con deidades folclóricas como Pascual Bailón, el Señor de la Muerte, y Maximón, un poderoso santo patrón. Maximón era el ídolo más importante en Almolonga. Cuando los españoles llegaron a Guatemala hace 500 años, encontraron que los indígenas estaban dispuestos a negociar ciertas cosas, pero que definitivamente había algo que no estaban dispuestos a negociar. Era Maximón. Era un ídolo demasiado importante para ellos. Este sincretismo creó un poderoso lazo. Aunque Maximón tomó la forma de un muñeco de madera, el espíritu detrás del ídolo sostenía un tenaz poder sobre la gente de Almolonga. Porque Maximón, si uno lo ve, es una máscara con un cuerpo de paja. Durante esos días oscuros al evangelio no le iba bien. Evangelistas extranjeros eran lanzados del pueblo con piedras o palos, mientras que pequeñas iglesias locales también eran apedreadas. Los cristianos evangélicos eran una minoría despreciada. En una ocasión, 6 hombres colocaron una pistola en la garganta de Mariano. A medida que comenzaron a apretar el gatillo, él solicitó en silencio protección al Señor. Cuando el martillo golpeó, nada sucedió. Salvado de la muerte, el pastor Riscaje convocó a su pequeño rebaño a la oración. Era hora de romper el dominio de la violencia, la superstición y la pobreza. A medida que los intercesores elevaban sus peticiones hacia el cielo, se colmaron de una fe sobrenatural. Le dijimos al Señor, no es posible que nosotros seamos insignificantes. Cuando en tu palabra encuentro que hemos sido levantados para ser cabezas y no colas. La gente comenzó a ser salvada, hombres venían a la iglesia, fue una bendición tremenda, un renacimiento, así lo llamaría yo. Después que muchos signos y maravillas empezaron a suceder y muchos servicios de liberación de la opresión demoníaca, las iglesias crecieron. Is it true today that when people pray, cloudless skies will break, kings and queens will shake? Yes, it's true, and I believe Una sanación dramática involucró a una mujer llamada Teresa. Un procedimiento médico mal realizado había conducido al inicio de una gangrena. Sus órganos internos se descomponían. Sí, yo sentía un dolor fuerte y no podía caminar. Cada día que pasaba ella empeoraba más, así que decidimos organizarle su funeral porque ya no había esperanza para ella. La casa estaba llena de miembros de la familia y de vecinos. Todos pensábamos que ella iba a morir. El olor de la muerte se sentía en todas partes. Levántate. Yo me acerqué y le dije, Teresa, en el nombre de Jesucristo, levántate. Y dije, Espíritu, vuelve a ella. Y al instante ella se levantó sin enfermedad. Yo estoy contenta, muy feliz.
Ella dice que vio una luz brillante y cuando abrió los ojos vio al pastor. Después de que presenciaron el milagro, mi madre y mis hermanos se decidieron a convertirse. Con testimonios tan dramáticos, cientos comenzaron a dar su corazón a Cristo. Cuando la gente vio que el Evangelio comenzaba a cambiar vidas, comenzaron a tomar nota. La gente comenzó a sentirse más y más atraída hacia el Evangelio porque vieron la transformación en las vidas individuales. Ahora hay más de 2 docenas de iglesias evangélicas en Almolonga, una ciudad de tan solo 19,000 habitantes. La iglesia del Calvario de Mariano Riscaje acomoda a 1,200 personas y casi siempre está llena. Pero la presencia del Espíritu Santo no se mide tan solo por el crecimiento de la iglesia. Un paseo a través del activo distrito comercial de Almolonga revela el impacto de la transformación social. Las calles y los edificios son llamados por lugares bíblicos. Los extranjeros encuentran extraordinaria esta exhibición pública de fe. Mariano la ve como perfectamente natural. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar que amamos a Dios si tenemos vergüenza? Por eso Pablo tuvo un gran respeto por los evangelios. En donde Almolonga una vez estaba llena de bares o cantinas, 36 en total, ahora hay solo 3. Y a medida que la bebida se ha detenido, también la violencia. Durante 20 años, el promedio de crímenes en la ciudad ha descendido regularmente. En 1994 cerró la última de las cárceles de Almolonga. El edificio remodelado ahora se llama Salón de Honor. Para el jefe de policía Santiago, estos son buenos tiempos. ¿Y ahora no tiene cárceles en la ciudad? No, ya no hay. No hay nada. Sí. ¿Por qué? ¿Porque no las necesitan ahora? No, porque no hay gente que cometa delito. Es una ciudad muy tranquila ahora, ¿no? Sí, no hay más heridos como antes. Hasta la base agrícola de la ciudad ha renacido. Durante años, las cosechas alrededor de Almolonga sufrían de una combinación de tierra árida y malos hábitos de trabajo. Pero a medida que la gente se volvía a Dios, ha visto una sorprendente transformación de la tierra. Almolonga se convirtió en un valle muy fértil. Es tan fértil y la tierra es tan buena que produce los mejores vegetales. Hay tanta producción que tenemos 3 cosechas por año. Ellos venden sus vegetales en Guatemala, al sur de México y en El Salvador. Antes del cambio espiritual, los cultivadores exportaban 4 camiones de productos al mes. Ahora salen de la ciudad 40 veces a la semana. Llamada el Jardín Vegetal de América, las cosechas de Almolonga son de proporciones bíblicas. Hay que verlas para creerlo. Las remolachas son de 4,5 libras. Una zanahoria tiene un tamaño impresionante. Es increíble. Miren, estas zanahorias son mucho más grandes que mi brazo. Yo diría que esta tierra es demasiado fértil. Intrigados por las dimensiones de estos vegetales y del aumento del 1000% en productividad agrícola, investigadores de los Estados Unidos y otros países extranjeros han venido a Almolonga a aprender el secreto. Pero la respuesta no es la que ellos esperaban. La sabiduría que Dios le ha dado a los granjeros en Almolonga produce mejores cosechas que los métodos científicos y los granjeros dan gracias a la gloria del Señor constantemente por producir un producto tan abundante. Antes, cuando yo recogía los rábanos, tomaba 60 días, pero cuando Dios vino a la ciudad solo tomó 40 y ahora con frecuencia solo toma 25. Se puede observar un paralelo entre la fe de la gente y la mejoría del suelo. Al mismo tiempo que la gente comenzó a creer en Jesucristo como Señor y Salvador, al mismo tiempo los vegetales comenzaron a crecer. Empezaron a tener preocupación de trabajar. Entonces, cuando ellos empezaron a trabajar, empezaron a tener dinero. Los granjeros pagan en efectivo por grandes camiones Mercedes y después los revisten con frases cristianas. Es maravilloso. Y es el resultado del Evangelio transformando una comunidad. La idolatría y la superstición han huido, dejando tras de sí un pueblo dedicado al culto ferviente y al trabajo honesto. El estoicismo tradicional ha dado lugar a una exuberancia sentida de corazón. Lo que se tiene son 20 iglesias evangélicas muy activas.
muy militantes y muy involucradas en alabanza, culto y demás. A pesar de su éxito, los creyentes en Almolonga no tienen intención de desfallecer. Muchos ayunan 3 veces por semana y continúan con su asalto a las fuerzas de la oscuridad a través de la oración y el evangelismo. A medida que las ciudades vecinas celebran el Día de los Difuntos, la gente de Almolonga sale en masa a honrar al Dios viviente. El alcalde renacido de la población da la bienvenida a una muchedumbre de casi 15,000 en la plaza de mercado. Se reunieron para orar por una continua expansión del Evangelio en su valle y alrededor del mundo. Pero hay que pagar un precio. El único precio que hay que pagar se llama santidad, consagración. Hay que orar y hay que ayunar. Creo que en muchos casos, cuando hablamos de la transformación de la comunidad, tenemos que batallar con la incredulidad. ¿Son nuestro Dios y su Evangelio lo suficientemente poderosos como para impactar en verdad a nuestra comunidad? Almolonga nos enseña que sí. Había una comunidad entregada a la idolatría, a la brujería, al alcoholismo, familias disfuncionales. Y ahora tenemos una comunidad transformada. Esa es una buena imagen para nosotros. Si Dios puede hacerlo aquí, puede hacerlo en mi comunidad. Dios nos ha levantado, y si nosotros no aprovechamos esta oportunidad que Dios nos dio, ¿qué van a hacer los que vienen después? Es un hermoso espectáculo ir y ver el efecto del Evangelio, porque se puede ver, y eso es lo que queremos para nuestras comunidades, nuestras ciudades y nuestras naciones. Durante la última hora hemos viajado por el sendero de la transformación de la comunidad, a través de vecindarios en 3 continentes, y a lo largo del camino nuestros ojos han festejado la labor de Dios en nuestras vidas individuales y estructuras sociales completas. Y ninguna de estas historias ha sido una aberración. Más bien, son reflexiones de una intención divina. Son la forma en que las cosas deben ser. Nuestra travesía nos ha enseñado que hay pasos que podemos y debemos tomar para posicionar nuestras comunidades para una visita del Espíritu Santo. Estas incluyen pedirle a Dios que aumente nuestro apetito por las cosas que atraen su presencia, más notablemente unidad, santidad, fe y humildad. Al mismo tiempo, debemos cultivar una cosecha de líderes perseverantes cuya visión colectiva para la comunidad es tamizada por intercesión informada y sostenible. Lo que Dios ha hecho en Cali, Quiambú, Hemet y Almolonga es en realidad glorioso, pero es tan solo un indicio de la historia que ahora aparece sobre la faz de la tierra. We lift up a shout, a victory shout. For we've overcome by the blood of the Lamb and the word of our mouth. We've declared war in the name of the Lord. We've laid down our lives that the triumph of Christ may resound in the earth. We lift up a shout, a victory shout. For we've overcome by the blood of the Lamb and the word of our mouth. We've declared war in the name of the Lord. We've laid down our lives that the triumph of Christ may resound in the earth. We've laid down our lives that the triumph of Christ may resound in the earth. Something is changing.